y la modernidad, el progreso, la tecnología, el desarrollo de la ciencia, las ciudades, la industria, no es más que un esfuerzo, un enorme esfuerzo, porque los niños ya no tuvieran el terror de no saber qué iba a pasar, de no saber si se iban a morir, de no saber si no iban a tener que comer. El progreso, la modernidad no son una mala idea, son una respuesta justa al terror de vivir en la fragilidad del hambre y de la enfermedad. Pero resulta, y hoy lo vemos a 200, 300 años de distancia, que, para usar una fórmula fácil, el remedio no fue peor que la enfermedad, pero el remedio conlleva efectos secundarios que hoy vemos que son quizás tanto o más graves que la enfermedad. Y el mayor es que en el tercer milenio, después de 300 años o más de modernidad, de progreso, de introducción de tecnologías en la actividad industrial y también en la actividad agrícola, de mecanización, de fertilizantes, de semillas mejoradas, de pesticidas de todas clases, de grandes obras de riego. Después de años y años de modernización, el planeta enfrenta un problema de hambre. Hay 7.000 millones de habitantes, de los cuales 1.000 millones se van a dormir con la panza vacía. En el tercer milenio, ¿cómo es posible que hoy el hambre sea un flagelo igual que lo era en la Edad Media? ¿Dónde quedó la modernidad? No es que la modernidad no avanzó, no es que le faltó, no es que no hizo suficiente, es que lo que hizo está provocando ese efecto. El hambre no es resultado de la insuficiente modernización. El hambre es hoy, el hambre que hoy padecemos es efecto de esa modernización. Resulta que la modernidad que construimos es una modernidad que provoca hambre, es una modernidad que provoca enfermedad, es una modernidad que provoca muerte, es una modernidad que no otorga felicidad a las personas, sino infelicidad. El hambre, que es el tema de la mitad de este libro, tiene que ver con un hecho. Durante la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX, hubo un proceso de modernización de la agricultura, siempre lo ha habido, pero extremadamente intenso, algo que llamaron la revolución verde, era la palabra que se empleaba, la revolución verde. La agricultura ya no era, después de los años 50, 60, como había sido antes. Ahora no solamente había más maquinaria, no solamente había más riego, sino que además de esto había lo que llamaban semillas mejoradas. Uno dirá, semillas mejoradas siempre ha habido, los campesinos se han dedicado toda su vida a mejorar las semillas, seleccionan las semillas más adecuadas y las siembran y por lo tanto las mejoran, son mejoradores genéticos naturales. Pero estas eran semillas mejoradas de fábrica, eran semillas mejoradas con tecnología, eran lo que se llama híbridos, unas semillas que tienen virtudes de dos variedades y que no se conserva esta virtud después de sembrarla una o dos o tres veces. La siembra de híbridos, el riego, la mecanización, el uso muy intenso de fertilizantes, sobre todo de nitrogenados, el uso de pesticidas, porque cuando uno siembra una sola cosa y la siembra de manera muy intensiva y no hay diversidad, las plagas se ensañan con las cosechas, entonces hay que echarle herbicida. Todo esto aumentó muchísimo los rendimientos. Durante el siglo XX hubo abundancia de comida, hubo abundancia de alimentos, se producía mucho maíz, mucho frijol, mucho trigo. Países desarrollados, Estados Unidos, con una producción intensiva, súper intensiva de granos, por sus regiones planas y por el buen clima y el buen temporal, es muy adecuado para la siembra de granos de Estados Unidos, como lo es en el otro extremo, por ejemplo, Argentina. Producía cantidades enormes de granos que le permitían exportar al resto del mundo. Había abundancia de granos y por lo tanto los alimentos en términos relativos eran cada vez más baratos. Para el que no tiene dinero, cualquier cosa es cara, pero si vemos comparativamente, pues resulta que los alimentos se abarataban, no se encarecían en términos relativos. Esa era la promesa de la modernidad, la abundancia, se acabó el hambre, que no habrá gentes con hambre, quedan algunos, pero poco a poco todos tendrán que comer. Y si falta comida, los gringos que tienen mucha comida la van a regalar por el planeta entero. Hoy enfrentamos un problema de escasez real. Cuando nos dicen que se perdió la cosecha en la Unión Soviética, cuando nos dicen que en Estados Unidos hubo una sequía muy intensa, cuando nos dicen que en Argentina no se va a levantar la cosecha de trigo que se estaba esperando,
cuando resulta que en México tenemos una sequía atípica, que dicen las sequías atípicas ahora ya se han vuelto típicas y que en todo el norte del país están perdiendo las cosechas. El problema es que los granos ya no alcanzan. Claro está, los granos se pueden guardar, hay granos embodegados. Cuando hay escasez podemos sacar los granos que tenemos guardados, los inventarios que se llaman, y tendremos granos para sobrevivir por un tiempo. Pero los inventarios son cada vez menores, lo que tenemos guardado es cada vez menos. Y los cambios en las previsiones de lluvias y de sequías son cada vez más intensos. Alguien dirá aquí, quizás, si es que sabe de eso, que el verdadero problema no es que no haya alimentos suficientes, sino el problema es la especulación. Yo diría, hay un problema de escasez de alimentos real. Cuando se pierden cosechas, escasean en el planeta entero los alimentos, pero además hay un problema de que los alimentos que existen, los granos que existen, no se usan para alimentar a los que tienen hambre, se usan para alimentar ciertas actividades industriales, por ejemplo la producción de combustibles. Quien de aquí sepa, alguien que sepa de eso, sabrá que hay un combustible, se llama etanol, es un alcohol que se obtiene no necesariamente de maíz, pero entre otras cosas se puede obtener procesando maíz, y en Estados Unidos a esas alturas la mitad de su cosecha de maíz. Estados Unidos es el mayor productor de maíz del planeta y el mayor exportador de maíz del planeta. Pues bien, hoy por hoy la mitad, 45-50% de la cosecha maicera de Estados Unidos no se emplea para alimentar gente, no se emplea ni siquiera para alimentar ganado, que produce a su vez carne o leche que sirve para alimentar gente, sino que se emplea para producir etanol que sirve para alimentar automóviles. Estamos produciendo combustibles con granos. Estamos produciendo carne y leche cuando hay gente que no puede comer una tortilla o un puñado de arroz. Estamos utilizando mal los alimentos, pero además objetivamente escasean. Y por si fuera poco, las grandes empresas transnacionales que compran y venden los alimentos, esconden los alimentos, especulan con los alimentos. Hoy por hoy los granos en particular cotizan en la bolsa. No les voy a explicar a ustedes lo que es cotizar en la bolsa, pero es malo, muy malo para los que compramos granos. Porque eso significa que hay gentes que no les interesa el maíz, no les interesa el frijol, no les interesa el café, lo que les interesa es el negocio, y compran y venden, y entonces provocan la elevación de los precios, porque a ellos les conviene que el precio esté alto. Entonces, especulación, uso de los alimentos para alimentar automóviles y no personas, ganaderización y escasez de alimentos provoca algo que es hambre. Es terrible que la humanidad llegue al tercer milenio, que estemos pensando en enviar hombres a Marte y que 1 de cada 6 o 7 seres humanos padezca de hambre. Y si vamos a los niños, peor. Y si vamos a las mujeres y niñas, peor todavía. Es una parte, la parte diríamos triste. La otra parte, carnaval, es la parte alegre, y con esa voy a ir terminando. Carnaval no trata de los carnavales que conocemos, de los carnavales de pueblo, de los carnavales de barrio, de los carnavales de algunas ciudades, de los carnavales brasileños famosos en el mundo. Trata del carnaval en un sentido metafórico, trata de los movimientos sociales. Y trata de movimientos sociales que me parece a mí que bien vistos son carnavalescos, son carnavales. Movimientos sociales, sobre todo movimientos sociales juveniles. Ayer se cumplió un año del inicio de lo que después se llamó, o de lo que en ese momento empezó a llamarse Yo Soy 132. Para quienes tenemos años suficientes, muy bien. Voy a llorar. Bueno, no sabía yo cómo iba a caer este tema, pero digo, me parece espléndido que la gente aplaude. En efecto, no creo que a los mexicanos nos haya pasado nada más alentador, nada más digno de aplauso, nada más conmovedor para los que tenemos ya muchos años encima, como yo, que la reaparición en escena de los jóvenes de este país. La reaparición en la escena política. No es que no estuvieran ahí los jóvenes, siempre han estado ahí de muchas maneras, de muy diversas formas,
Los jóvenes interactúan, los jóvenes socializan, los jóvenes comunican, los jóvenes crean. En gran medida los de clase media, los que tienen posibilidades de estudiar, los de las ciudades lo hacen a través de las redes sociales. Los jóvenes están ahí, pues, en las redes sociales. No son una novedad, algunos descubrimos que existían, pero sabemos que están ahí. Yo soy maestro, trabajo con jóvenes desde hace muchos años, pero los jóvenes estaban al margen de la vida política del país. A los jóvenes no les interesaba, y con justa razón. Veían con escepticismo, veían con desconfianza, veían, diría yo, con aburrimiento lo que los desfiguros, las vergüenzas de la clase política mexicana y de los adultos que se la creían y que pensaban que militando en partidos, que tomando posiciones electorales, que apoyando candidatos iban a resolver algo. A los jóvenes, en pocas palabras, todo esto les importaba muy poco. Pero los jóvenes no son ni ignorantes ni insensibles, y hay cosas que colman la paciencia también de esos jóvenes, incluso de los jóvenes de la Ibero, no cualquier Ibero, la de Santa Fe, que es de las Iberos, la Ibero, es decir, la más cara, y en donde de veras son pirurres. Hay que ir por allá y ver cómo visten, y uno se siente francamente andrajoso, más andrajoso de lo que uno es de por sí. Los chavitos de la Ibero, los hijos de papá y de mamá, le dijeron al señor Peña Nieto que era un asesino, punto. Y el señor Peña Nieto dijo que él lo que había hecho era mantener el orden y que ese era su deber, es decir, una torpeza digna de Díaz Ordaz. Muy bien, y esto inició un proceso que empezó en la Ibero de Santa Fe, pero se extendió como reguero de pólvora, no como el 68, no como el nuevo 68 que es este 2012, sino que se extendió a todo el país. Las movilizaciones de jóvenes no solamente fueron en el Distrito Federal, fueron enormes. Quien haya estado, y se los deseo, en algunas de las grandes movilizaciones sobre reforma, o en las que se hicieron en la estela del uso, la estela de la ignominia, no me dejará mentir, pero las hubo también enormes en Guadalajara, en Monterrey y en 10, 12, 15 ciudades del país. Los jóvenes se movilizaron, los jóvenes salieron a la calle a decir: estamos en contra de la imposición. No estamos en contra de la imposición de esta persona, de este señor, de este copete, estamos en contra de la imposición, que es algo mucho más profundo. Somos un país en el que a todos, a todas horas y en todas partes se nos imponen las cosas. Somos mexicanos, personas sometidas a la imposición. Se nos imponen los programas que tenemos que ver en la televisión, se nos imponen los cultivos que tenemos que hacer en el campo, se nos impone el lugar por el que tenemos que circular, se nos impone quién nos va a gobernar, se nos impone quién va a decidir por la justicia, se nos impone quién va a administrar una ciudad, se nos imponen las cosas. Y los jóvenes dijeron, así de simple: estamos en contra de la imposición de Peña Nieto, que es la que viene, pero en general de la imposición. ¿Y cómo se nos imponen las cosas? De muchas maneras, y todos lo sabemos, pero una manera en la que se nos imponen las cosas es metiéndonos las cosas en la cabeza a través de los medios masivos de comunicación, y muy particularmente de la televisión, y muy específicamente del tal duopolio televisivo, Televisión Azteca y Televisa y Televisión Azteca. Y los jóvenes que no ven televisión, para fortuna suya, que están más bien en la red, sin embargo saben que la televisión, y bueno, cuando eran más chiquitos sí veían televisión, es más, seguramente a ratos también ven televisión, saben lo que pasa en la televisión y saben el efecto y el impacto que tiene la televisión, y decidieron que el mayor instrumento de imposición en este país era el duopolio televisivo, y contra estas dos cosas se lanzaron y se movilizaron y salieron a la calle y nos alegraron la vida. Yo soy de Morena. Yo también. Si alguien tenía dudas, me van a hacer llorar otra vez. Ya me gané el día. Yo soy de Morena, pero si ustedes se fijan, Morena era un movimiento de la tercera edad. Puro viejito andábamos ahí en las concentraciones, no puro viejito, pero sí mucho viejito, o sea, la cana dominaba fuertemente. Y no está mal, digo, para eso estamos. Pero la verdad es que era un movimiento que convocaba mucho más a la gente adulta. Era un movimiento que convocaba mucho más a la gente que tenía una experiencia de la vida, buena que mala, pero que tenía cierta experiencia.
los jóvenes no le entraban, los jóvenes veían en Morena y siguen viendo en Morena. Ahora Morena, antes era el movimiento obradorista y en algunos casos algunos lo veían como el PRD, veían en esto clase política, veían en esto políticos del montón, veían en eso más de lo mismo y no tenían ninguna confianza en eso. Y qué bueno que no la tenían, porque si los jóvenes no son desconfiados, entonces no sé qué son. Pero el 132 modificó notablemente las cosas. Hoy los jóvenes están en los movimientos sociales, están en todos los movimientos sociales. De por sí el movimiento magisterial siempre ha combinado un poquito edades, y el movimiento magisterial hoy está compuesto en una parte importante de gente relativamente joven. Pero en todos los movimientos sociales comienzan a aparecer los jóvenes. Va a haber ahora en Morelos, es más, se está viendo, hoy termina una cuarta reunión de la Convención Nacional contra la Imposición. Y en esta convención están los jóvenes de 132, pero están las gentes de Atenco, por ejemplo, para aquellos que lo recuerden, y Atenco ha seguido presente y en las calles con una lucha heroica por evitar que fueran expropiados los pueblos, buena parte de los pueblos del Vaso de Texcoco para hacer un aeropuerto. Están ahí los compañeros del ESME, nadie puede olvidarlos, no solo porque cuando ellos... de ellos, iba a decir que nadie puede olvidar a los compañeros del ESME, porque de aquí lo por vez les mentábamos la madre cuando de ellos dependía, según nosotros, el abasto de energía eléctrica. Entonces les mentábamos la madre a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Ahora que los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro han sido expropiados de su materia de trabajo, nos damos cuenta que el problema no eran ellos, y a pesar de las millonarias inversiones que han hecho en lo que ahora es la atención de la parte centro del país, ya no por Luz y Fuerza, sino por la Compañía Federal de Electricidad, las cosas siguen muy mal. Pues bien, los compañeros del ESME están ahí los compañeros de Atenco, están ahí los maestros de la coordinadora y están ahí los jóvenes del 132. Ya no va a seguir habiendo, ya no habrá en este país movimientos sociales, movimientos populares, movimientos cívicos sin presencia de jóvenes, no porque van, sino porque tienen algo que decir, porque tienen un planteamiento, porque tienen una manera renovada, fresca de pensar. Y los jóvenes, que ahora sí, hoy a terminar, los jóvenes tienen una característica que algunos tratamos de copiarles, y es que son alegres. A ver, en México tuvimos una revolución que nos dejó 1 millón de muertos. En México los grandes movimientos obreros, las grandes huelgas obreras terminaron con masacres. El 68 mexicano terminó el 2 de octubre con 100 muertos quizás y los demás encarcelados. Todos los grandes héroes populares de este país han sido asesinados, han muerto en las calles en un baño de sangre. Quizás por eso tenemos una visión panteonera de la lucha social. Pensamos en lucha social y pensamos en que va a terminar forzosamente con alguna gente en la cárcel y otra gente en el panteón. Tenemos una visión negra, una visión necrológica, diría yo, de la lucha social. Y eso tiene que cambiar, no puede ser. La lucha social no es simplemente cuántas víctimas, cuántos encarcelados, cuántas derrotas, cuántos golpes, cuántos muertos. La lucha social es otra cosa, la lucha social es también alegría, es también pasión, es también convivencia, la lucha social es baile, es batucada, la lucha social es otra cosa, no nada más de sufrimiento. No venimos aquí a la lucha social para sufrir y después algún día irnos al cielo de la utopía. Venimos a la lucha social porque queremos, porque ahí nos encontramos con nuestros pares, porque ahí confraternizamos. Y los jóvenes, que son jóvenes por fortuna para ellos y para nosotros, nos demuestran que se puede participar en la lucha social, que se puede ir con valentía, con riesgo de su propia vida y de su propia libertad, sin duda, porque no se oculta el riesgo, pero que se puede ir con alegría, con una sonrisa o con una carcajada, que se puede no solamente criticar airadamente al enemigo con un gesto de odio, sino también con una carcajada, que burlarse del copete de Peña Nieto es una forma de liberarse del miedo y es una forma de ser mejores. Y no solo del copete de Peña Nieto, también de sus políticas y también de su gabinete y también de su trayectoria. La risa es revolucionaria, la risa es una necesidad en la lucha social, el humor, la alegría, la fiesta. Y esto es algo que estamos haciendo y esto es algo que ya se ha vuelto natural.
Son los jóvenes en México, sin duda, es el 132, ya nos agarró medio tarde, pero quien lea periódicos sabrá que hace ya quizás 15 años los jóvenes chilenos al principio eran los pingüinos. Les decían pingüinos porque eran chavitas de la secundaria que andaban de calcetas y con uniformes, ¿no? Y además allá hay pingüinos, aquí no. Entonces les decían los pingüinos salían a la calle a exigir que la educación fuera gratuita porque llegaban a recibirse ya ni siquiera de una carrera, sino de bachillerato o de secundaria, y ya estaban endeudados. Los jóvenes, los muy jóvenes, los chavitos de secundaria empezaron a exigir que la educación fuera de calidad, pero además fuera gratuita. Y después se incorporaron los del bachillerato y después se incorporaron los de facultades, y el movimiento de jóvenes chilenos sigue en las calles ayer, anteayer, hay movilizaciones y están ahí y son alegres, y al mismo tiempo pues carajos, se enfrentan a la policía y los golpean y los encarcelan y sangran también ellos y lloran también ellos. Sin embargo, es un movimiento alegre, es un movimiento juvenil. En España hace no tanto tiempo, antes de que Rajoy ganara las elecciones, a pesar de ellos ganó las elecciones, en España los indignados llenaron primero la Plaza del Sol, llenaron la Plaza de España, llenaron las plazas de las principales ciudades, y no tan principales ciudades, había 300 plazas del país con jóvenes indignados, jóvenes y no tan jóvenes, y vivían y dormían y bailaban y cantaban ahí protestando porque la Unión Europea, como el resto, se está desfondando. Y hace menos tiempo todavía, apenas unos cuantos meses, a fines del año pasado, en Estados Unidos, en Nueva York, nada menos que en Nueva York, en Wall Street, nada menos que en Wall Street, no en Wall Street porque no los dejaron, pero sí cerquita, al ladito, en el Parque Zuccotti, que está muy cerca de Wall Street, se establecieron los jóvenes. Y ahí donde estaban estos jóvenes acampando, porque así se llaman ahora, acampadas, ocupa Wall Street, ahí donde estaban esos jóvenes empezaron a llegar los no tan jóvenes, y empezaron a llegar viejos que yo creí que ya estaban muertos, cantantes de protesta que deben tener 90 y tantos años y que resulta que salieron de donde estuvieron y llegaron a cantar con esos jóvenes, actrices, actores, académicos, investigadores, músicos. Estos jóvenes revivieron a una izquierda estadounidense que estaba bastante decaída. Entonces los ocupa los jóvenes españoles, los jóvenes griegos, los jóvenes mexicanos ahora finalmente están otra vez en las calles, y esto rejuvenece. Rejuvenece y hace de la lucha, hace del movimiento social un carnaval en el buen sentido. Cualquiera que haya estado en un carnaval, sobre todo en un carnaval de pueblo, sobre todo en un carnaval popular, sobre todo en un carnaval auténtico, sabrá que el carnaval es el momento, son los días previos a cuando hay que abstenerse de comer y cuando hay que abstenerse de gozar, son los días previos, durante los cuales, en los tiempos de carnaval, las cosas están exactamente al revés. Esta metáfora de poner el mundo al revés, de voltear la tortilla para que las cosas enderecen, porque hace mucho que andamos atravesados, es lo que se hace precisamente en el carnaval. En el carnaval los hermosos son feos y los feos son hermosos, los tontos son listos y los listos son tontos, los hombres son mujeres, las mujeres hombres, los muertos son vivos y los vivos muertos, los hombres se vuelven animales, es decir, se invierten las cosas. Y además uno en el carnaval, y solo en el carnaval, porque antes y después puede resultar peligroso, se burla del poder, se burla de los poderosos, se burla de los símbolos del poder. El carnaval es un momento de liberación, es un momento de liberación acotado, sucede en ciertas calles, sucede durante ciertos días, durante un rato nada más, pero el carnaval es importante. El carnaval es importante porque nos quita el miedo, y con eso termino. Quizás lo más importante en cualquier momento de la historia, lo más importante en nuestra historia y en nuestro país es perder el miedo. No solo el miedo a que te peguen, el miedo a que te maten, el miedo a que te encarcelen, un miedo muy justificado porque en efecto pegan, matan y encarcelan. Un hombre estuvo a punto de perder la vida y un chavo perdió un ojo el día preciso en el que Peña Nieto tomó posesión de la presidencia de la República. Entonces sí te pegan, sí te matan, pero el miedo no es únicamente el miedo al peligro físico, no es el miedo a perder la libertad, es también el miedo más profundo, el miedo más grave, el miedo a cambiar, el miedo a pensar, el miedo a salirse del huacal, el miedo a ser diferente. Tenemos forzosamente
que perder ese miedo, tenemos que perderle el miedo al cambio, a salir a la calle, a hacer el ridículo y sentir que estamos gritando cosas que nunca hubiéramos sido capaces de gritar en otro momento y en otro lugar, que somos capaces de abrazar a los que no conocemos, que somos capaces de brincar, de bailar, que somos capaces de gritar, que somos capaces de perderle el miedo al poder y perderle el miedo a nuestra propia rigidez interna. Si aprendemos eso de los jóvenes, que lo hacen con más facilidad, porque para eso son jóvenes, si aprendemos eso de los jóvenes, pues no es que el mundo sea diferente, pero nosotros seremos diferentes, y si nosotros somos diferentes ya habrá algo que contarles a nuestros nietos. De eso trata Carnaval, Hambre trata de lo que ya les dije, y los nuevos herederos de Zapata, de la terca resistencia de los campesinos. Estos son los últimos 2 libros que me han publicado, y uno de ellos, el caro, que del otro 9 ejemplares, van ustedes a poderlo comprar si traen 230 pesos, si no los traen se lo van a perder, pero lo que les puedo decir es que en las librerías va a estar más caro, cosa que me da mucha vergüenza. Con este dato puramente comercial termino esta charla, y si ustedes lo desean, yo estoy dispuesto a aguantar un rato mientras llegue Infanzón. No llega. Sí. A ver. Ven porque es muy bien. Vamos en el siguiente orden. Primero vamos a clausurar esta feria con una anticeremonia. Nosotros somos ceremoniosos muy informales. Vamos a hacer algunos anuncios importantes para el futuro de esta feria. El delegado de Azcapotzalco va a tomar la palabra, y luego vamos a repartir el libro de Armando que vamos a regalar, y luego Armando los va a estar firmando, y mientras Armando firma se prepara el concierto. Y los otros libros de Armando se van a vender todos ahí. Y de entrada le vamos a regalar a Armando un libro que estuvo agotado durante años: Duro oficio el exilio, del poeta turco Nazim Hikmet, el tipo que dijo: contadme historias con finales felices, que los ciegos vuelvan a ver, que el niño se haga vivo del quirófano, ¿no? Que nos viene muy bien ese tipo de poesía en nuestra vida. Además, un libro que durante años fue inencontrable, y la brigada rescató 20 ejemplares para regalarle uno a Armando el día de hoy. Vamos a darle además un reconocimiento, una mochilita para todos los libros que va a comprar. El libro que hizo Belarmino sobre Azcapotzalco está aquí, sobre el fin de la independencia. Y vamos a pedirle al delegado de Azcapotzalco que nos acompañe, y a Paloma Saiz, la coordinadora de la Brigada para Leer en Libertad. Bueno, pues esta feria se nos acaba, pero solamente esta, porque vamos a seguir aquí, vamos a seguir viniendo a Azcapotzalco, vamos a acabar volviéndonos todos chintololos, ¿sí? Y vamos a celebrar con fiesta de verdad a los libros, ¿sí? Tenemos que hacer que todos nuestros vecinos, toda la gente que vive en Azcapotzalco venga aquí, ¿sí? Va a ser un deber de todos ustedes transmitirles a sus vecinos, a sus amigos, decirles: no se pierdan esto. De verdad creo que no solamente van a encontrar libros de verdad muy buen precio, sino que estar oyendo gente como Armando, ¿sí?, que acaba de hablar, verdaderamente es un lujo, ¿sí? Y es un lujo tenerlos a todos los que hemos tenido aquí, a todos nuestros invitados extranjeros, a todos los invitados que han venido fuera de la ciudad, y a todos los que han venido de aquí mismo de la ciudad. Entonces, bueno, en principio queremos agradecer a la delegación Azcapotzalco, en particular al delegado que nos ha acogido con verdadero, no solamente con ganas de que esto salga adelante, sino de verdad con mucho cariño y con un apoyo inmenso. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, estaremos aquí pronto, y le paso la micrófono.
Bien, las ferias parece a veces que las hacemos entre Paloma y yo, pero pura madre. Nosotros somos los que le ponemos la cara, los que hablamos. Entonces, queremos invitar a que se suman a Betty, que coordinó esta feria y que no durmió durante muchos días. A Belarmino, Jorge Belarmino. Estaba así, acaba de regresar. Viene hacia acá. Ven y sube, colega, que escribió el libro que todos ustedes recibieron sobre la última batalla de la independencia, y estuvo ahí parado, y cuando nadie había que presentara, se subió a presentar. Y a Eduardo, que anda por allá. Lalo, ¿dónde estás? Ven y sube. Y a Dani Campero y a Salvador. ¿Y quién más de la brigada está aquí? Porque ya mandamos a alguno. Huidobro, ¿dónde estás, Huidobro? ¿Dónde? Acá. Y a Huidobro, gran dibujante, colega y compañero. Marina y José, que hoy no están. José Ramón, Alicia, que se acaba de ir a llevar a alguien a su casa. Daniela, sí, la subimos. Daniela, ¿dónde estás? Levanta la mano. ¿Dónde está escondida? Ven para acá. Ven, que es nuestro momento de gloria. Ahora vamos a decir quiénes trabajaron durante días y noches para que esta feria funcionara. Ven y sube. Y a Pepe, que está ahí, que no se puede ir de donde está porque tiene que cuidar que no le roben los libros. No vengas, Pepe, quédate, estás bien. Y a Elcita, que anda por ahí. Saludamos a Elsa, que tampoco se puede venir para que no se roben los libros. Pero, bueno, uno de los dos sí puede venir. Y ahora vamos a pedir a la delegación que nombre a su equipo, porque esto se hizo como un equipo de la Brigada para la Libertad y un equipo de la delegación. Piedad, tú. Hoy va. Bueno, pues del equipo de logística, es muy grande el equipo de aquí de la delegación, pero los que han estado de manera permanente aquí apoyando toda la organización, bueno, pues Yuri, Marco, Gabriel, Tere, Beto, Andrea, Yarik, Guadalupe, Poncho, Beto. Bueno, pues la compañera también María Eugenia, Huey, José, Tere, y bueno, pues también la compañera Gabriel, está Juan. La verdad es que son muchos los compañeros que han estado apoyando y que yo les pido que por favor nos acompañen aquí al frente. Por supuesto, a los compañeros de otras áreas también de aquí de la delegación, todo el equipo dedicado a la parte eléctrica que estuvieron apoyando, a los que barren para que esta feria estuviera todos los días limpia, a los compañeros de comunicación social que han estado también haciendo una labor muy fuerte en las redes, y bueno, pues a todos y sobre todo pues a nuestro jefe delegacional, que la verdad es que muy interesado en la cultura, ha hecho de todo el equipo delegacional pues un grupo de trabajo que todos los días de todas las áreas estuvo participando en esta cuarta Feria Internacional del Libro. Muchísimas gracias. Desde aquí saludamos con cariño a los compañeros que hicieron el taller de gráfica de redes. Compañeros, muchas gracias. Vinieron a trabajar voluntarios aquí. A los libreros que trajeron libros baratos y pusieron por delante la motivación a la motivación económica, y a los compañeros del sonido, gracias a los cuales puede uno estar diciendo cosas aquí. Y paso. Bien. Destacamos además la presencia del responsable de Cultura y Educación de esta delegación, que lo tuvimos aquí todo el rato, pero además que era el único que sabía dónde se escondían las Coca-Colas. Iván, muchas gracias. Ha sido un placer trabajar contigo en este complicadísimo
y cedo la palabra al delegado que transportará buenas noticias. Gracias, buenas noches. Faltó nada más Plácido, director general de Desarrollo Social, pero hay muchísima gente más, pero lo más importante son ustedes, todos los que están aquí. Yo la verdad con mucho gusto veo, por ejemplo, aquí en la primera fila identifico a unas señoras que vinieron todos los días, y no me van a dejar mentir, están aquí en primera fila, todos los días las vi por aquí, a muchos de ustedes que los vi que diario pasaban por aquí a los eventos de esta gran feria del libro. Con mucha nostalgia, pero también con mucha alegría estamos llegando al final. Todavía nos falta un concierto, un espectacular concierto, pero lo que más nos motiva para poder traer más noticias sobre más eventos así fue la participación de los compañeros y de todos los vecinos y de gente que venía inclusive de otras delegaciones, y sobre todo lo que motivaba mucho a los escritores, que lo platicábamos con ellos, era la participación activa cada vez que se abría el micrófono. Las ganas de ustedes de manifestarse, de hablar mal de las autoridades, porque a veces no hacemos las cosas como las tenemos que hacer, y eso hay que aceptarlo y hay que ser muy críticos al respecto. Y también las ganas de manifestar sus conocimientos y manifestar su oposición a muchas cosas que están pasando en el país y que no nos gustan y que no nos agradan. Entonces, todo eso creo que fue un intercambio de experiencias de lo mejor. Yo quiero agradecer, evidentemente, como dijimos, hay un gran equipo, pero siempre hay quien coordina, hay cabezas, y en este caso es una pareja, no es una pareja presidencial, es una pareja literaria, a Paco, a Paloma, gracias a ellos. Al final de cuentas ellos son quienes nos ayudaron a que todo esto fuera posible. Platicando con ellos anoche, hemos llegado a una conclusión. No podemos esperarnos un año para que hagamos otra Feria Internacional del Libro en Azcapotzalco. Entonces, vamos a adelantarlo, vamos a hacer algo para noviembre, yo creo diciembre, no con tantas las características que tuvo este evento, porque los recursos no nos dan, pero vamos a hacer algo también muy importante por ahí de noviembre. Vamos a estarles presentando algo para no esperarnos un largo año hasta que otra vez en mayo del próximo año hagamos nuestra próxima Feria Internacional. Pero en noviembre ya los estaremos convocando, ya estaremos viéndonos por aquí y vamos a seguir agradeciendo su presencia. Los queremos dejar con el último evento de esta gran Feria Internacional del Libro. Vamos a dejarlos con Héctor Infanzón, un concierto de jazz espectacular, pero una vez más mi gratitud hacia todos ustedes, porque ustedes son quienes realmente hacen posible esto, y si no fuera por la participación de ustedes no estaríamos pensando en regresar tan pronto. Muy buenas tardes y que la pasen excelente. Muchas gracias.